Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TVO en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al ex asambleísta Jorge Acaiturri, perteneciente al Partido Social Cristiano. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias por la invitación y un saludo cordial para todos los que nos acompañan en esta entrevista. Es necesario al finalizar el año hacer una evaluación sobre los acontecimientos políticos y especialmente cómo se ha desenvuelto el ámbito político ecuatoriano a su juicio. A ver, siempre con procesos convulsos, digámoslo así, ¿no? Y electorales. Estuvo enmarcado por un proceso electoral en el que se dio algo que no pasaba hace muchísimos años, una polarización durísima entre el partido de gobierno y un partido de la extrema izquierda, radical, digámoslo así, como el ARC. Eso yo no creo que terminó en un buen resultado, porque mire lo que pasa en la Asamblea Nacional, con la fiscalización totalmente bloqueada, a lo que nosotros advertimos que podía suceder. Después, marcada por la gravísima crisis de inseguridad, y ya también hay que sumarle la crisis de salud que vive la nación. Después, un ligero repunte de la economía, dado los apagones del año anterior, el buen comportamiento de los precios de los alimentos y de los minerales a nivel internacional, y vamos a finalizar el año con un récord de remesas de 7.500 millones de dólares que no se lo puede analizar como un éxito, ya que la migración es una desgracia dolorosa que lastimosamente ha vivido la nación. Es conveniente dividir el tema político del económico y luego voy a hacer unas preguntas sobre ese ámbito. En lo político, el presidente Noboa ha estado en un ring jurídico, especialmente con la Corte Constitucional, y podría volver una vez que se presenten también otros proyectos de reforma a las leyes. Ojalá que no se dé. De enmiendas específicamente. Sí, a ver, ojalá que no se dé, porque el país necesita enviar un mensaje de confianza y certeza a inversionistas nacionales, internacionales y a toda la sociedad en su conjunto. No podemos estar cambiando las reglas del juego a cada rato. La seguridad jurídica y el respeto irrestricto a las leyes es fundamental para el desarrollo de una nación, pero si se lo hace, si van a haber cambios, reformas o enmiendas que son válidas, de hecho nosotros siempre sostuvimos que ese era el camino, no la constituyente que generaba inestabilidad. Si se van a dar, esperemos que estén bien hechas y enfocadas en aquellas cosas que son fundamentales para que el Ecuador pueda salir adelante. La presencia del doctor Enrique Herrería, que era de la Corte Constitucional, ahora asesor jurídico, ¿puede ayudar a que se perfeccionen esos proyectos de enmienda, por ejemplo? Creería que sí. A ver, el doctor Herrería es un hombre que tiene experiencia amplia en el sector público, que tiene experiencia amplia en el conocimiento de la materia constitucional y que sin lugar a dudas va a corregir ciertos errores que se estaban dando hace pocos. Ahora, yo creo que hay que ir al concepto, creo que hay que ir a lo importante, qué es lo que se quiere enmendar y qué es lo que se quiere reformar. Por ejemplo, la Constitución de Montecristi declara al Estado como el actor principal de la economía y limita la participación del mismo en sectores estratégicos, fundamentales. Esas son cosas que se tienen que cambiar. Pregunto yo, ¿hubiésemos tenido la crisis energética que tuvimos el año anterior si el sector privado hubiese podido participar? Yo creo que no. Y mire, a la larga hay que entender que a la gente no le importa quién le hace la obra o mejor el servicio, si lo hace el Estado o el mercado. Le importa tener la obra y el servicio para vivir bien. Después, también creo que la interpretación expansiva de los beneficios penitenciarios y del tema procesal ha debilitado al sistema judicial ecuatoriano. Se necesitan leyes duras que envíen un mensaje ejemplificador para quienes quieren cometer estos actos. Yo creo que la cadena perpetua, por ejemplo, es algo que se tiene que tomar en cuenta ya como
parte de las reformas que se quieren hacer o de los cambios que se quieren hacer. Sacar a los grupos de atención prioritaria, precisamente a través de una enmienda, estos presos que tienen beneficios, ¿está bien? ¿Eso, Fernando, tiene que ir como enmienda constitucional? No cambia nada. Mire, también aquí hay que decir las cosas como son. El país necesita un baño de frontalidad y un baño de verdad. Eso no cambia nada. ¿Por qué? ¿Por qué son declarados grupos prioritarios? No porque tienen ningún beneficio en relación a otros sectores de la sociedad. No, es porque al estar presos, el Estado tiene que comprometerse a garantizar su comida, su salud y su hospedaje. Por nada más. Por derechos humanos específicamente. Sí, pero no tienen ningún beneficio. Entonces yo creo que no podemos caer en esas cosas que no van a implicar un cambio real. Sí, creo que hay que endurecer las leyes. Por ejemplo, las medidas cautelares para delitos que tienen de cabeza el Ecuador: sicariatos, asesinatos, homicidios, violación, femicidios. La única medida cautelar debe ser la prisión preventiva, pero eliminando la caducidad de la misma, porque la trampa está ahí, porque malos jueces y fiscales, no digo todos porque no todos lo son, permiten que los coimen. Entonces viene el crimen organizado que tiene plata, los coiman, les dan prisión preventiva 2 meses, después no formulan cargo y están con indignante velocidad en la cárcel. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Aquellas herramientas jurídicas que los grupos delincuenciales utilizan para burlar a la justicia y generar impunidad, y que tienen hasta la coronilla al pueblo ecuatoriano que reclama medidas más duras que le devuelvan la paz a la nación. Entonces, enfoquémonos en aquellas cosas que son fundamentales para que el país pueda comenzar a salir adelante. El 2026 debe ser año de decisiones en materia de éxitos en la lucha en contra de la delincuencia. En materia de éxito en todo lo que se proponga la nación contra el crimen organizado y desarrollo económico que permita generar los recursos para, con amor, corazón y solidaridad, invertir en todos, pero sobre todo en los más pobres del Ecuador. Mire, y para eso yo sí hago un llamado a dejar los egos de un lado, la vanidad de un lado y las diferencias de un lado, y sentarnos en una mesa a encontrar las coincidencias que nos permitan poner en marcha proyectos para que el país salga adelante. Muchas veces las cosas no funcionan por ego, muchas veces no funcionan por vanidad. Yo creo que hay que tener sentido de bien común. Nos estamos jugando el Ecuador y hay cosas que van a ser fundamentales. Y hablemos del tema seguridad. Nadie puede no reconocer que el gobierno, por ejemplo, está enfrentando a la minería ilegal, que ya vamos a hablar sobre eso, pero yo creo que es un tema importantísimo al que la gente le tiene miedo de hablar. Nadie puede negar que el gobierno está yendo tras las cabecillas de las bandas del crimen organizado. ¿Dónde creo yo que está faltando colaboración, recursos y presencias? En la frontera. Si nosotros impedimos el ingreso de la droga, entonces las bandas locales se quedan sin recursos para sus operaciones y tomarse los barrios. Y ahí se necesitan más efectivos militares. Colaboración internacional en tecnología, inteligencia y operaciones. Por cada 3 kilos de cocaína que se incautan en Colombia, en Ecuador se incauta 1. Entonces, el proceso que se denomina traslado, custodia, almacenamiento y contaminación, que es cuando ingresan la droga ya en puertos, sale más barato en el Ecuador que en otros lados. Por eso vienen acá. Si logramos complicar el ingreso, hacemos que se vayan a otros lugares. Así que hacia allá tiene que ir la estrategia. Y en materia económica, es momento primero de sincerar el presupuesto general del Estado y después de complementarnos con el sector privado nacional e internacional. Pero para eso necesitamos seguridad jurídica y confianza, que envíe un mensaje correcto. No se puede tener un económico urgente cada 2 meses que cambia las reglas del juego con impuestos escondidos. Necesitamos enviar un mensaje certero que le dé la confianza al sector privado nacional e internacional para invertir en el Ecuador. Y para eso la colaboración público-privada va a ser fundamental. Mire, yo no estoy de acuerdo con los gobiernos que dicen no tengo plata y se cruzan de manos. Vuelvo y repito, si uno colabora con el sector privado que tiene los recursos, a la gente no le importa quién hace la obra o mejor el servicio, si lo hace el Estado o el mercado, le importa tener la obra y el servicio para vivir bien. Y en los últimos días hemos visto algunos foros de importantes sectores productivos del ámbito privado, constituidos por profesionales que están diciendo basta de diagnósticos, acá están las propuestas para poder salir adelante. Por ejemplo, en el campo de la inversión en sectores estratégicos. Si lo hace Perú, Colombia y otras naciones, ¿por qué no lo hace el Ecuador? Y eso es lo que yo digo, mire.
En su momento en la Asamblea tuvimos la discusión si teníamos que permitir que el sector privado a su riesgo pueda, por ejemplo, en energía, invertir en la cantidad de megas que quieran ellos. Se lo limitó a 100 megas. ¿Por qué? ¿Por qué si otros países permiten que a riesgo de ellos puedan producir lo que quieren? Cuando la oferta abunda, los precios bajan y se beneficia el pueblo. Y eso es lo que tienen que entender. Esos cambios tenemos que hacerlo ya. Esos son los que son importantes. Por ejemplo, en materia de salud. Oiga, se necesita una estrategia ya de acción y de prevención, porque no se puede tener a los hospitales sin medicina, sin médicos y sin darle mantenimiento a los equipos. Pero también vamos a decir la realidad, mucho más eficiente es prevenir. Países como Singapur han hecho programas con éxito, construyendo clínicas pequeñas que sirven para exámenes, chequeos, vacunación y diagnóstico temprano, que impiden que las enfermedades contagien a la gente. Eso se lo puede hacer y se lo puede hacer bien y es mucho más eficiente. Entonces yo creo que estos modelos que funcionan en el mundo hay que aterrizarlos en nuestra realidad y comenzarlos a aplicar ya para beneficio de todos. En pocas palabras, el 2026, ¿qué va a significar para el Partido Social Cristiano? Bueno, eso ya es otro tema. Para nosotros, primero, un proceso de reflexión y mea culpa, en el cual tenemos que analizar aquellos errores que cometimos y por los cuales el pueblo en las elecciones nos quitó la confianza. Aquí no podemos engañar absolutamente a nadie. Si el pueblo no votó por nosotros en su momento es porque algo mal hicimos. Así que la reflexión y el mea culpa tienen que ser constantes y después adaptar nuestras propuestas y comunicación a las demandas que tiene la sociedad moderna para volver a ganar esa confianza. Pero eso sí, con la línea de siempre, la defensa de la familia tradicional en contra de todo intento de promoción de ideologías de género, a favor de una economía social de mercado que significa eficiencia en la gestión, colaboración público y privada que genere los recursos para invertir en todos, pero sobre todo en los más pobres de la nación, y mano dura contra el crimen organizado, con leyes duras y con acción inmediata que le permita al pueblo ecuatoriano recuperar la paz. Nosotros tenemos que volver a ese discurso conservador e histórico que hizo que el Partido Social Cristiano sea un partido histórico en el Ecuador. Asambleísta, muchas gracias por haber estado Ex-asambleísta, pero con gracias, nosotros. Fernando. Ex-asambleísta. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos para continuar en nuestro programa con el segundo invitado. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. En mi banco, si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco, la papelería también es mi banco, la panadería ahora es mi banco, el día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos.
Agradecemos la presencia del doctor Carlos Julio Emanuel. Recordemos, fue presidente del Banco Central, ministro de Finanzas, fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Gracias por estar con nosotros, Gracias, doctor. Fernando. Quiero iniciar con lo que todos anhelamos, facilidades para que venga la inversión. El presidente estuvo hace pocos días en Emiratos Árabes Unidos. Se firmó un tratado para proteger las inversiones, pero dicen la Constitución no lo permite. ¿Cree usted que se puede salvar de una u otra forma con algún tipo de movimiento jurídico y que se haga efectivo esto, que es proteger inversiones para que éstas lleguen? Bueno, teniendo como el gobierno tiene mayoría en la Asamblea, yo creo que podría hacer algún tipo de ajuste, enmienda a la Constitución para permitir eso, pero recordemos que lamentablemente pues el pueblo se pronunció hace algún tiempo en contra de estos seguros de inversiones que obligan a un país deudor a ir a tribunales internacionales donde generalmente el Ecuador pierde, muy rara vez gana. Entonces ese es un punto, pero más allá de firmar un tratado, Fernando, hay condiciones que definitivamente bloquean el acceso de la inversión extranjera al Ecuador, entre ellos, por ejemplo, el impuesto a la salida de capitales. Ese es un problema. Los países que reciben fuerte inversión extranjera no lo tienen. Debemos ¿Usted cree que el eliminarlo. gobierno debe eliminar en las circunstancias supuesto. económicas y fiscales que tiene, pero debe eliminar Pero es que- en procura de atraer las Es inversiones? que justamente el impuesto a la salida de capitales no se lo estableció como una medida fiscal, no era para recaudar impuestos, era supuestamente para controlar la fuga de capitales. Es una postura de izquierda del gobierno de Correa. Hay que impedir que salgan los dólares, como que uno le puede poner un corral a los dólares saldrán de una manera u otra. Entonces, como no fue una medida de corte fiscal, hablo del impuesto a la salida de capitales, sino de otra naturaleza, no se puede esgrimir ahora el argumento que no lo podemos quitar porque afecta las recaudaciones fiscales. ¿Es lo uno o es lo otro? Yo soy partidario de eliminar impuestos y reducir impuestos, entre ellos el IVA, algo que he venido sosteniendo por más de 20 años. Ojalá llegue un momento en que eso lo hagamos, ¿no? Porque los países que se han desarrollado, tú, Fernando, que estás al tanto de lo que ocurre en la economía internacional, sabrás, por ejemplo, que hoy en día Irlanda es uno de los países líderes en desarrollo económico, en ingresos per cápita. Y una de las cosas que hizo Irlanda fue bajar los impuestos. Tenemos que entender eso, bajar los impuestos, recortar gastos de manera eficaz, con medidas como presupuestación base cero, con medidas como leyes de control de la expansión del gasto, que la pusimos en vigencia en junio del 2002 y que la eliminó Correa en el 2008. Entonces, bajar el gasto superfluo a través de medidas técnicas, bajar impuestos para reactivar la economía. Usted dice, por ejemplo, eliminar la salida de capitales, ese impuesto. Si ahora es fiscal, cuando se inició no lo era. Bueno, con la atracción de capitales se puede generar más recursos que van a ingresar al país, al Estado también, pues. Sí, pues ese es el problema que muchos, errores, mejor dicho, que muchos cometen, y es que creen que la economía es estática. La economía es dinámica, ¿no? Cuando uno hace algo tiene consecuencias. Si bajo los impuestos, bajo el IVA, no es que voy a dejar de recaudar, voy a recaudar más porque hay menos evasión. Es como cuando tú bajas los aranceles, no es que dejamos de cobrar impuestos vía arancelaria, sino que ahora el volumen va a ser mayor, hay menor evasión, etcétera. Entonces hay que verlo así, ¿no? Pero no solamente es el tema impositivo, Fernando, sino también lo relacionado con el marco jurídico imperante, ¿no? El irrespeto al Estado de Derecho. Eso no es una medida económica, eso es una medida de otra naturaleza. Yo siempre recuerdo una frase de mi buen amigo, que en paz descanse, Francisco Suer, que decía que Ecuador tiene la mejor justicia que el dinero puede pagar. Yo añadiría a eso que los jueces en el Ecuador casi siempre, no todos, actúan no en derecho, sino en especie. Hay tablas de pago para resolver sentencias y eso es lo que ahuyenta la inversión extranjera. Solo así vendrá la inversión. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos. Porque
para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Bien, Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Va a apagar la luz, que no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. bien. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. El doctor Carlos Julio Emanuel es especialista en monetarismo, conocedor de la realidad económica del mundo. Siempre expone ejemplos en nuestros programas. Mencionó a Irlanda, lo que ha hecho, bajar impuestos, y por supuesto hay un desarrollo notable económico y un crecimiento del ingreso per cápita para los ciudadanos. Vale la pena poner esos ejemplos, y específicamente porque hay que lograr importar esas experiencias. ¿Qué otros países están haciendo adecuadamente las cosas y que el Ecuador en su dimensión lo podría introducir? Son los que están en los primeros lugares del índice de libertad económica, Fernando. Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Singapur. Hay muchos países que han acogido el criterio de la libertad económica, no el neoliberalismo como se suele mencionar en el Ecuador, ni tampoco ese afán excesivamente libertario de otros, pero libertad económica que permite desarrollar las ventajas comparativas de cada persona, de cada sociedad, de cada país. Mira, yo te voy a dar otro ejemplo que yo no sé por qué no llega al fondo del análisis de la economía ecuatoriana para algunas personas, y es el Ecuador. Desde el gobierno de Lazo se dispuso que para feriados y para el sector del turismo el IVA debe bajar al 8%. Yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Es porque es malo o es que es bueno? Es que es bueno, pues, porque reactiva el turismo. Si no, no lo hicieran. Pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué solo para el turismo? ¿Y por qué solo para feriados? Cuando tú analizas lo que ocurre en países dolarizados, no solo Panamá, El Salvador, Estados Unidos, y tú ves el impuesto al valor agregado o el impuesto a las ventas, en Estados Unidos no se llama así, sino impuesto a las ventas, sales tax, no llega al 7-8%. En 50 estados tú los puedes analizar, algunos tienen un impuesto a las ventas bajísimo, 2-3%, ellos llegan al 8%. ¿Y por qué el Ecuador tiene 15%? Dice porque en el cono sur hay 18-20%, pero esos son países que no están dolarizados con otras economías. Comparémonos con Panamá. Panamá, aquí está, país dolarizado. ¿Cuál es el impuesto al valor agregado? Alrededor de 6-7-8%. ¿Por qué Ecuador 15%? Es simplemente un afán fiscalista para tener recursos
para tratar de pagar la deuda pública que cada vez se convierte en una suerte de bola de nieve impagable. 90.000 millones de dólares 90.000 actualmente. Sí, y requerirá el próximo año alrededor de 13, 14 mil millones de dólares para su servicio, que es más o menos lo mismo, Fernando. Un estudio reciente del Banco Mundial señala que los problemas de inseguridad en el Ecuador le significan más o menos un 10% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de 12 mil millones. 12 mil millones de dólares que, hablando del tema de la inseguridad, se explican no solamente por el gasto que tienes que hacer en seguridad, sino por los negocios que no funcionan todo el día, que cierran a ciertas horas de la noche, la gente que no sale como antes a disfrutar a partir de las 7, 8 de la noche de comer en un restaurante, y muchos que han cerrado, y muchos ecuatorianos y empresarios que se han ido del país. Eso representa 10% del PIB. La voluntad política puede estar de pronto presente en el mandatario, pero hay una realidad que quizá no le permite dar esos pasos, como usted dice, reducir impuestos, reducir el IVA, ver cómo a futuro más bien por los volúmenes igualmente le entra dinero al Estado. ¿Cómo lo ve usted al presidente en ese sentido? Bueno, yo creo que se está siguiendo la misma política económica de los últimos gobiernos. Recordemos que el Ecuador está matrimoniado con el Fondo Monetario Internacional y hasta ahora no se conoce de un país que, siguiendo estrictamente las políticas del Fondo Monetario Internacional, haya logrado salir adelante. ¿Pero qué tendría que hacer? Cuando necesitamos recursos acudimos al Fondo Monetario Internacional y tenemos ahora desembolsos. ¿Qué habría que hacer? Lo primero que tiene que hacer, Fernando, es lo primero que hizo el ingeniero Febres Cordero en 1984. La deuda llegaba al 100% del PIB y nos encargó a Francisco Suet y a mí que renegociáramos la deuda, porque 100% del PIB, el porcentaje de deuda con respecto al PIB es impagable. Y estamos llegando a eso, estamos llegando ahora casi al 70%, pero si le añadimos la deuda del Seguro Social, ya estamos al 100%. Entonces es una deuda impagable. ¿Qué hay que hacer para no tener que andarle pidiendo plata a los organismos financieros internacionales? Reestructurar la deuda. Si es normal. Cuando uno no tiene dinero para pagar su tarjeta de crédito, va al banco y dice refináncieme, porque no le puedo pagar la cuota inicial. Todos los días se hace eso a nivel microeconómico. Lo hicimos a nivel macro en el gobierno Febres Cordero. Algo se hizo también en el gobierno de Lenín Moreno de muy mala manera, con este exministro Richard Martínez, que no solucionó nada, porque si hubiera sido solución, el gobierno anterior al de Lazo, no tendríamos los problemas actuales. Si tú resuelves un problema es para que esa solución sea sostenible. Entonces ahí está la primera medida que hay que tomar, Fernando. Y otra que yo a ti en este mismo programa te la he mencionado varias veces, y cuando hacíamos radio, conjuntamente Radio Centro, lo decíamos: ¿por qué no existe una voluntad férrea del gobierno para combatir la corrupción? La corrupción se lleva también 3, 4, 5 mil millones de dólares por año. ¿Por qué no poner una comisión internacional de lucha contra la corrupción? ¿Qué requiere eso? Que el presidente llame a la secretaria y dicte una carta de una página dirigida al secretario general de las Naciones Unidas pidiéndole que conforme esa comisión. Ecuador, tú abres las páginas de los diarios o ves las redes sociales, corrupción, corrupción y corrupción. Llevemos al expresidente Lenín Moreno llevado a juicio por corrupción. Él, que alguna vez que estuvo en Perú y se topó, me parece que fue con Pedro Pablo Kuczynski, le decía, acabamos de meter preso, creo, a Toledo, decía, qué bien que en el Perú meten presos a los presidentes, ojalá que llegue ese momento al Ecuador también. Bueno, ya le llegó a él. Mira cómo es la paradoja de la vida. Por todos estos hechos y razones, no nos vamos a cansar en pedir la presencia de esa Comisión Internacional de Lucha en contra de la impunidad y de la corrupción. Comisión que viene nombrada por las Naciones Unidas. Funcionó en Guatemala, fueron a parar en la cárcel presidentes, expresidentes, y cuando uno fue afectado porque a su familia le estaban investigando, ya no permitió
que retorne de Nueva York quien había sido enviado por las Naciones Unidas. Pero eso funciona. Hay quienes dicen, no, es que Guatemala no pudo continuar. Sí, no pudo continuar porque llegaron corruptos a gobernar. En el Ecuador tiene que venir esa comisión internacional. No podemos permitir que ahora todo corrupto diga que es perseguido político y por lo tanto no hay que tocarlo. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales como YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad, buscado un país que tiene Nos dice que la democracia puede permitir, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se